Yo le aprecio mucho ahora al padre Mario Ángel Flores Ramos, director del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano, este colegiado que agrupa a todos los obispos de México, que me haya aceptado esta llamada porque apenas ayer en la Conferencia del Episcopado Mexicano fijó una posición sobre el contenido de los nuevos libros de texto. Padre Flores Ramos, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias a mí también. A ver, ¿cuáles son las objeciones del episcopado mexicano sobre el contenido de los libros de texto? Bueno, en primer lugar, el episcopado mexicano redacta y difunde un mensaje que quiere presentar los elementos importantísimos de la educación. La educación es una corresponsabilidad de todos, no solo del gobierno. Comienza, por supuesto, como una responsabilidad y un derecho de los padres de familia, pero después se involucra a la sociedad entera, académicos, los mismos maestros, organizaciones distintas y los especialistas. Esta es la tarea más importante en una sociedad, donde el centro de la educación es la persona, es decir, los educandos, los niños, los adolescentes, los jóvenes. No podemos poner en lugar de la persona una ideología, por ejemplo, porque empezamos ya a equivocar todo el proceso. Esto lo recuerda de manera muy puntual el mensaje de nuestros obispos, estos elementos generales, básicos. Incluso hay una frase, ¿verdad?, que recuerda el Papa en uno de sus mensajes, un dicho de una sociedad africana donde dice: para educar un niño se necesita toda una aldea. Una expresión magnífica que nos permite entender a todos que el gobierno no es el dueño de la educación, sino es el coordinador de la sociedad para ofrecer lo mejor a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Ahí está el primer punto en el que se detiene este mensaje de nuestros obispos. Hay un aspecto donde dicen, no cabe ya la polarización, la división y la improvisación. ¿A qué se refieren? Bueno, precisamente a que en una tarea tan importante no se puede presentar una serie de textos, documentos para educar que no han sido fruto del diálogo, de los acuerdos, de todo lo demás, ¿verdad? Que es parte de esto. Por eso estamos viendo una serie de protestas, una serie de reacciones de distintos ámbitos porque no hubo consenso, porque no ha habido participación, a pesar de que lo han dicho los responsables de estos textos, que han consultado, que han hecho muchas rondas de estudio, etcétera, pero nadie sabe con quién, nadie sabe en qué momento. Todos los involucrados están verdaderamente sorprendidos. Entonces, más que discutir demasiado, necesitamos volver a esta apertura al diálogo y a la participación de todos y en un tema tan importante como es la educación. Eh, hay, ¿Ustedes ya revisaron alguno de los libros de texto? Mira, ha habido revisiones indirectas. ¿Por qué? Pues porque nadie tiene acceso de manera directa, apenas están empezando a distribuir, pero no ha habido una apertura, ¿no? Como en muchas cosas que se realizan en este gobierno, muy oscuras, muy al margen del análisis, entonces estamos apoyados naturalmente en los estudios indirectos de estos textos. Bueno, pues uno de los estudios indirectos apunta lo siguiente. En este nuevo esquema, los niños no tienen libros para español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, biología, salud, historia universal ni historia de México. No, gravísimo todo esto que ya nos están señalando los primeros estudios de gente dedicada a esto. Entonces, antes que entrar a los contenidos, que es muy grave lo que ya nos están diciendo, el proceso está mal desde el principio. Consideramos, y lo dice así el mensaje del episcopado, consideramos necesario revisar el sistema educativo nacional en su conjunto
para dar respuesta a los verdaderos desafíos que ahora tenemos, desafíos como el retraso por el abandono escolar, la dificultad de regularizar los cursos por la pandemia, en fin, tenemos situaciones muy importantes a las cuales dar respuesta y bueno, pues una gestión en la que se debe respetar la legalidad, involucrar fuertemente a la sociedad, a los sindicatos, a las organizaciones de padres de familia, dice el mensaje del episcopado. Y algo más, no lo dice el episcopado, lo digo de manera personal y con mucha conciencia. Es absolutamente irresponsable que en el último año de gobierno se quiera imponer un nuevo modelo educativo que no está en el consenso de nadie. Es un abuso de poder y es una falta de diálogo con la sociedad. Bueno, padre, pues, ¿y qué va a hacer, qué van a hacer ustedes? Bueno, estamos tratando de apoyar a toda la sociedad civil que está con esta preocupación y que si no hay una respuesta, como ya se está pidiendo de parte de las autoridades, pues confiamos en el Poder Judicial, confiamos en esta instancia que también tiene una parte importante, ¿no? Y que está pidiendo el retiro de estos textos porque ni siquiera hay plan de estudios. Sí, no se conoce, se desconoce el plan de estudios. Así es. Y entonces vemos que está faltando la participación de todos. Y cuando hay una cerrazón, cuando no se escucha, cuando no hay diálogo, bueno, queda el Poder Judicial como un recurso necesario en un ambiente democrático como en el que vivimos. En fin, pues, padre, yo le mando un saludo y le agradezco que me haya contestado. Y seguiremos como siempre en Muchísimas contacto. gracias. ¿Sí? Con mucho gusto, un saludo al auditorio también. Nada más un saludo, padre, ¿no ve cómo están las cosas? Bueno, un saludo y el mensaje es una llamada de ánimo para construir con serenidad y en diálogo este México que está en nuestras manos, no solo en un grupo de gobierno, sino en la sociedad, en la participación y la preocupación de todos, pero con mucha serenidad y esperanza. Oiga, ¿y no tiene por ahí una bendición a la mano? Por supuesto, damos la bendición y la bendición para ti, para todos los que nos escuchan y necesitamos muchas bendiciones para nuestro país. Así El es. Señor nos bendiga. Gracias, padre. Le mando un saludo Gracias. y gracias por eso. Le digo, le pregunté, ¿no? Pues, si tiene una bendición por ahí que le sobre cómo están las cosas, ya cómo se van a poner. Gracias al padre Mario Ángel Flores Ramos, director del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano, fijando su posición sobre los libros de texto y el secretismo. Nadie conoce los libros de texto. Y el curso comienza, hoy es 2 de agosto, el día 28.